desde Barracas quiero decir, no Barrancas de Belgrano, sino Barracas, la circulación más cargada en la salida hacia el sur, en la salida hacia Avellaneda. Un vistazo del tránsito en pocos minutos. Muy bien, muchísimas gracias, Juanpi. Bueno, y en tiempos de inflación estamos muy atentos a los movimientos de precio. Hemos estado hablando mucho del precio del pan, de la suba del pan. Se encuentra un kilo de pan promedio en las panaderías 60 pesos. Pero ¿qué pasa? Lo que recibe el productor son 5 pesos. Entonces nos preguntamos, ¿en dónde queda todo el resto de la plata? ¿Cómo se conforma el precio del pan? Vamos a hablar de esto con David Miazo. Él es economista de FADA, la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina. Bienvenido, David. Leonora, un gusto estar acá en La Nación Más. Un placer. Bueno, FADA siempre hace informes muy interesantes con respecto a diferentes alimentos. Queremos centrarnos específicamente en el pan, ¿no? Que es uno de los alimentos básicos para los argentinos. Sí, es uno de los alimentos claves, es lo que por ahí se le suele llamar la mesa de los argentinos, a pesar de que ha ido decayendo y por ahí en lo que es la facturación de las panaderías también ha ido decayendo su importancia. Nosotros básicamente lo que hacemos es analizar desde el trigo, sí, la harina, el proceso de panificación y la venta de un pan francés, que vendría a ser lo más común. ¿Qué pasa en todo ese proceso? Sí. En el mes de septiembre tuvo un precio promedio el kilo de pan francés de 60 pesos, con los picos máximos en Gran Buenos Aires y la zona pampeana, y los picos mínimos en Cuyo y el norte argentino. Esto lo mide perfectamente el INDEC. De esos 60 pesos que paga un consumidor, cualquiera de nosotros, el kilo de pan, un 13% es lo que significa el trigo, es decir, algo más de 7 pesos. Bien. El trigo representaba hace un año o a principios de este año, cuando también hicimos el informe hace 6 meses, el 10%. Lo que pasó acá es que el trigo está atado al dólar. El dólar, claro, como todos sabemos, subió mucho, y el precio del trigo también estuvo fuerte, estuvo creciendo. Al ser un producto exportable está atado al dólar, exactamente, ¿no? Entonces ahí creció el precio del trigo. Sube el precio. Exactamente, tal cual. Creció el precio del trigo, entonces creció un poco su participación en el total, pero igual sigue siendo del 13%. Sí. Después, lo que le agrega el molino, cuando convierte ese trigo en harina, es un 6%. Un 6%. A ver, mientras vamos repasando esto, vamos a ir viendo las placas para acompañar lo que nos está contando David Miazo. Así vamos entendiendo cómo se va formando, cómo se va conformando el precio del pan. Allí recién David nos decía cuánta incidencia tiene el trigo en esto. Vamos a ver la primera placa y después el siguiente paso es el molino. Exactamente, vos de una tonelada de trigo, es decir, de 1000 kilos, obtenés 760 kilos de harina. O sea, tiene un rendimiento del 76%. Perfecto, entonces, perdón, voy a repasar esto. Cada 7000 kilos de trigo, ¿sí? Cada 1000. Bueno, lo vas a hacer... No, está bien. Bueno, entonces cada 1000 kilos de trigo... tengo 760 kilos de harina. Y después la harina tiene un rendimiento del 109%, porque en realidad se le agrega humedad, porque se le agrega agua en el proceso de la panificación. Entonces esos 760 se terminan convirtiendo en 830 aproximadamente de pan. Perfecto. Bueno, aquí vamos, vamos a reiterar algunas de las cifras que decía David recién, ¿no? Siembra y cosecha en el campo, los costos, 5 pesos con 40 más 2 pesos con 35 de impuestos y 2 con 45 de ganancia. Estamos hablando de 10 pesos con 20 por kilo de pan. Claro, esto ya está llevado hacia el kilo final. Claro, perfecto. Ahí nosotros lo que hacemos es desagregar lo que son costos y ganancias para dejarlos dentro del propio sector, y después vamos agarrando los impuestos del sector campo y de los otros eslabones para después sumar cuál es la participación total de los impuestos. Perfecto. Ahí están esos 7 y pico, esos 7 pesos con 80 que estábamos hablando recién, más los impuestos. Perfecto. 10 pesos con 20 es la participación total del trigo en el precio final del pan, incluidos los impuestos. Perfecto. Esto, la tonelada considerada al momento de elaboración en 8.450 pesos, ¿no? Que ahora está más o menos en esos valores. En esos valores, tal cual. Incluso. Vamos con la siguiente placa para ver
la molienda y distribución, ¿no? ¿Cuánta plata queda en el molino? Allí están, ¿no? Los costos 2,30 pesos, en impuestos 1,62 y 1,11 pesos de ganancia. 15,23 pesos por kilo de pan. Los 10 pesos del trigo. Claro. O sea, los 10 pesos del costo del trigo más estos costos propios de la molinería y llegamos a ese costo de el kilo de pan de 60 pesos, sí, tiene 15 pesos de harina, incluido el trigo e incluidos los impuestos. Perfecto. Entonces, por ahora, cuando ustedes van a la panadería y compran un kilo de pan a 60 pesos, 15 pesos con 23, lo estamos explicando hasta el momento, campo y molino. Exactamente. ¿Dónde queda el resto de la plata? Nos preguntamos nosotros. El principal salto se da en la panadería por varias razones. Primeramente porque hacen en la tarea de dos eslabones. Sí. La producción del pan en sí mismo y la comercialización, que en otro tipo de cadenas son dos eslabones distintos. Está bien. Y en tercer punto es que tiene escalas menores que la panadería promedio del país. Sí, Después sí, hay grandes cadenas, etcétera. Pero la panadería promedio tiene menores escalas de producción que lo que sería un campo o lo que sería un molino. Un molino abastece normalmente a cientos de pequeñas panaderías. Claro, tal cual. Bueno, entonces vamos ahora sí a la panadería, que sería el tercer eslabón en venta minorista. Estamos hablando siempre de una panadería promedio. Esto es lo que toma FADA como referencia, ¿no? Tomamos una panadería promedio porque el grueso de la comercialización se da por panaderías. En el caso de la leche, que el grueso de la comercialización se da por supermercados, tomamos un supermercado. Un supermercado, pero en este caso una panadería. Una panadería. Y aquí ya llegamos al kilo de pan a 50,57, con costos, impuestos y ganancia de la panadería, ¿no? Exactamente, más los 15 pesos que veíamos antes de la harina. Por eso dice costos sin materia prima, significa eso. Y llegamos a estos 50 pesos, a los cuales básicamente le falta el IVA final de la etapa final que paga el consumidor, que es del 10,5%. Claro. Y ahí nos vamos. Claro, porque recordemos que el IVA no es del 21, sino del 19. No, perdón, del 21, disculpa. Ah, del 21, 10,5 es en la leche. Y el medio es la carne. Perdóname. Perfecto. El principal componente de costo es la mano de obra en este caso. En este caso es la mano de obra porque es una producción bastante artesanal, entonces tiene un componente de mano de obra importante. Perfecto. Bueno, esto en la panadería y vamos a... ¿Tenemos un siguiente eslabón? No, es solamente ahí está el precio final promedio, pero acá tenemos el precio final promedio a 60,40, exactamente por kilo de pan. Ahora, lo que uno se pregunta es, si hablamos porcentualmente, ¿cuánto se llevan los impuestos? Porque iba ahí viendo el desagregado en cada uno de estos eslabones y tiene una incidencia enorme, ¿no? Como en otros productos también, pero los impuestos son importantes. Si tomamos los impuestos de los tres eslabones más el IVA, que si se quiere se puede acumular hacia el final, nos da que el 32% del precio final del pan son impuestos, que básicamente son primariamente cerca del 70% impuestos nacionales, que muchos de ellos después se coparticipan, algo más del 20% impuestos provinciales y queda un 4 o 5% de lo que son impuestos municipales, que básicamente es industria y comercio. O sea que si uno se figura ese pan francés, un tercio de ese pan francés es, o un poquito más de un tercio todavía ese pan francés, son impuestos. Exactamente, sí. Exactamente un tercio por cada kilo que compras, si querés, unos 320 gramos o un tercio son los impuestos acumulados que tiene eso. Después, el segundo ítem acumulado es la mano de obra, por la gran incidencia que tiene en la panadería. Los fletes, si bien tienen una incidencia importante en lo que es el flete del trigo y el flete de la harina, como después se da un salto tan alto en la panadería, termina diluyéndose, explicando algo del más del 1 o 2%. Ah, tampoco, 1 o 2%. En el trigo, con el aumento que ha tenido el trigo y todo, explica más del 7%. Del trigo. Del trigo en la harina, en particular. El transporte de la propia harina explica el 3,5% de la harina. Pero claro, después cuando todo eso lo llevamos al pan, termina explicando bastante menos. Claro. Esto es más en otras cadenas como la leche o la carne, ahí sí representa un poquito más. Claro, representa un poco más. Ahora, ustedes van haciendo este trabajo semestralmente, ya lo han hecho muchas veces. ¿Cómo estamos con el precio del pan en cuanto al semestre anterior y el anterior? ¿Se mantiene generalmente? Porque vos mencionabas al principio que no le genera muchas ganancias a la panadería el pan en sí mismo
por ahí sí algunos panes más elaborados o medialunas o alguna factura. Sí, el precio ha crecido por encima de los salarios, pero muy cercano a la inflación en este último año. Por ahí lo que vemos es que el molino toma como referencia el precio del trigo, entonces ajusta como va ajustando el trigo muchas veces. Claro. Y la panadería toma como precio de referencia la harina, más allá del resto de los costos. Sí. Entonces, eso provoca que haya una transferencia de precios, una transmisión de precios bastante rápida, sumado a que estos dos últimos eslabones, panadería y molino, también han tenido el impacto de las tarifas estos últimos 2 años. Claro, también. Pero, básicamente, para resumirte, es el pan